Cuando el ser humano empezó a tomar alcohol, hoy parece algo completamente normal, está presente en fiestas, celebraciones, reuniones familiares y prácticamente en todas las culturas del mundo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuándo comenzó todo, quién fue la primera persona que probó una bebida alcohólica, y cómo descubrió algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre? Sorprendentemente, la respuesta no está escrita en ningún libro, porque ocurrió mucho antes de que existiera la escritura. De hecho, mucho antes de que existieran las ciudades o la agricultura. Todo comenzó gracias a un accidente. Imagina a un grupo de seres humanos hace miles de años, cazadores, recolectores, sin recipientes modernos, sin conocimientos de química y sin la menor idea de lo que era el alcohol. Un día, algunas frutas maduras caen de un árbol, pasan varios días bajo el calor del sol. Las levaduras naturales que viven en su superficie comienzan a alimentarse de los azúcares. Ocurre un proceso extraordinario, la fermentación. Sin saberlo, la naturaleza acaba de fabricar una bebida alcohólica. Cuando alguno de aquellos humanos prueba esa fruta fermentada, experimenta una sensación completamente nueva: mareo, relajación, euforia, tal vez incluso risa. Era la primera vez que el cerebro humano reaccionaba ante una sustancia creada por microorganismos invisibles. Pero lo más sorprendente es que probablemente los seres humanos no fueron los primeros en descubrir el alcohol. Muchos animales también consumen frutas fermentadas: elefantes, chimpancés, murciélagos, aves, e incluso algunos insectos. En ocasiones comen frutas demasiado maduras que ya contienen pequeñas cantidades de alcohol. Eso significa que la fermentación existía millones de años antes de nuestra especie. La naturaleza llevaba muchísimo tiempo produciendo alcohol, mucho antes de que aparecieran los primeros humanos. Con el paso de los siglos, nuestros antepasados comenzaron a reconocer ese fenómeno, comprendieron que ciertas frutas producían efectos diferentes, y poco a poco, aprendieron a repetir el proceso, sin conocer absolutamente nada sobre levaduras, ni bacterias, ni reacciones químicas. Simplemente observaban, experimentaban y aprendían. Miles de años después, con la llegada de la agricultura, todo cambió. Los seres humanos comenzaron a cultivar cereales, como trigo, cebada y arroz. Ya no dependían únicamente de las frutas silvestres, ahora podían producir enormes cantidades de alimentos, y sin darse cuenta, también habían encontrado nuevos ingredientes para fabricar bebidas alcohólicas. Fue entonces cuando el alcohol dejó de ser un accidente de la naturaleza y comenzó a convertirse en una creación humana. Las primeras aldeas descubrieron que los granos fermentados producían bebidas diferentes, con sabores distintos y con efectos mucho más intensos. Sin saberlo, estaban dando origen a una de las bebidas más antiguas de toda la historia, la cerveza. Muy pronto, aquellas bebidas comenzaron a formar parte de ceremonias, celebraciones y reuniones sociales, porque compartir alcohol también fortalecía los lazos entre las personas. Pero esa costumbre apenas era el comienzo de una historia que cambiaría para siempre la civilización humana. Las primeras evidencias arqueológicas de cerveza tienen más de 5000 años de antigüedad en civilizaciones como Mesopotamia, el Antiguo Egipto, y posteriormente en muchas otras regiones del mundo. Pero la cerveza no era solo una bebida para celebrar, también era una fuente de alimento, contenía nutrientes, y en muchas ocasiones era más segura que beber agua, porque durante la fermentación, muchos microorganismos peligrosos desaparecían. Eso hacía que millones de personas la consumieran todos los días, incluso los niños, aunque con un contenido de alcohol mucho menor que el actual. Con el paso del tiempo, cada cultura comenzó a crear sus propias bebidas. En Egipto, la cerveza era parte de la vida cotidiana. En Grecia, el vino ocupó un lugar muy importante, mientras que en Asia, el arroz fermentado dio origen al sake. En América, mucho antes de la llegada de los europeos, ya existían bebidas fermentadas elaboradas con maíz, agave y diferentes frutas. Lo sorprendente es que culturas separadas por miles de kilómetros descubrieron la fermentación de manera independiente, como si la humanidad entera hubiera encontrado el mismo secreto, una y otra vez. Pero el alcohol no solo cambió la alimentación, también transformó la religión. Muchas ceremonias religiosas incluían bebidas fermentadas, porque algunas personas creían que facilitaban el contacto con los dioses, o ayudaban a alcanzar estados espirituales especiales. En otras culturas, se utilizaban para celebrar nacimientos, bodas, cosechas y victorias.
Poco a poco, el alcohol dejó de ser simplemente una bebida y comenzó a formar parte de la identidad de muchas civilizaciones. Sin embargo, no todo era positivo. Muy pronto, las personas también descubrieron sus peligros. Quien bebía demasiado, perdía el equilibrio, tomaba malas decisiones, y muchas veces, ponía en riesgo su propia vida. Los antiguos escritos ya hablaban sobre los problemas del exceso. Hace miles de años, las personas ya sabían, una pequeña cantidad podía formar parte de una celebración, pero demasiada, podía destruir familias, provocar accidentes, y generar violencia. Era una lección que la humanidad tendría que aprender una y otra vez. A lo largo de toda su historia, con el paso de los siglos, la humanidad aprendió algo todavía más sorprendente: era posible crear bebidas mucho más fuertes. Hasta ese momento, la fermentación tenía un límite. Las levaduras dejaban de producir alcohol cuando la concentración era demasiado alta, pero siglos después, apareció una técnica revolucionaria: la destilación. Consistía en calentar una bebida fermentada, convertir el alcohol en vapor y después enfriarlo nuevamente. El resultado: una bebida con una concentración de alcohol mucho mayor. Así nacieron muchas de las bebidas que conocemos hoy, como el whisky, el ron, el tequila, el vodka, y muchas otras. A partir de ese momento, el alcohol dejó de ser únicamente una bebida cotidiana, también comenzó a convertirse en un importante producto comercial. Los barcos transportaban barriles de vino, cerveza y licores entre continentes enteros. Algunas ciudades crecieron gracias al comercio de estas bebidas, y muchos imperios obtuvieron enormes riquezas vendiéndolas. Pero mientras el alcohol impulsaba economías, los médicos comenzaron a estudiarlo con mayor detalle. Descubrieron que actuaba directamente sobre el cerebro, disminuyendo la actividad de ciertas regiones responsables del autocontrol. Por eso, las personas suelen sentirse más relajadas, hablar más y perder parte de la vergüenza. Sin embargo, cuando la cantidad aumenta, también disminuye la capacidad para pensar con claridad, tomar decisiones y reaccionar rápidamente. Por eso conducir bajo los efectos del alcohol resulta tan peligroso. El cerebro tarda más en procesar la información y los reflejos se vuelven mucho más lentos. Curiosamente, no todas las personas reaccionan igual. Factores como el peso, la alimentación, la genética y la cantidad consumida pueden cambiar completamente sus efectos. Incluso existe una curiosa adaptación evolutiva. Algunos científicos creen que nuestros antepasados desarrollaron una mayor capacidad para procesar pequeñas cantidades de alcohol, porque, durante millones de años consumieron frutas muy maduras. Eso permitió que ciertas enzimas del hígado evolucionaran para eliminar el alcohol con mayor eficiencia. Aunque esa capacidad tiene un límite, cuando se supera, el organismo ya no puede procesarlo con suficiente rapidez, y aparecen los efectos de la intoxicación. Todo esto demuestra que el alcohol ha acompañado a nuestra especie durante miles de años. Pero nuestro cuerpo nunca fue diseñado para soportar cantidades excesivas. Al final, la verdadera pregunta no es ¿cuándo empezó el ser humano a tomar alcohol? La verdadera pregunta es ¿por qué seguimos haciéndolo miles de años después? La respuesta está escrita en nuestra propia historia. El alcohol estuvo presente en el nacimiento de las primeras ciudades, acompañó ceremonias religiosas, celebraciones, acuerdos comerciales y algunos de los momentos más importantes de innumerables culturas. Se convirtió en una bebida compartida entre familias, amigos y comunidades enteras. Pero al mismo tiempo, también estuvo presente en guerras, accidentes, conflictos y decisiones que cambiaron el destino de muchas personas. Por eso, el alcohol nunca ha sido completamente bueno, ni completamente malo. Todo depende de la forma en que los seres humanos deciden utilizarlo. Hoy la ciencia conoce mucho mejor sus efectos. Sabemos que pequeñas cantidades afectan el funcionamiento del cerebro, y que el consumo excesivo puede dañar órganos como el hígado, el corazón y el sistema. También sabemos que el abuso prolongado puede generar dependencia, alterando los circuitos cerebrales relacionados con la recompensa y el autocontrol. Por eso los especialistas recomiendan consumirlo con moderación o evitarlo por completo en determinadas situaciones, como durante el embarazo, al conducir, o cuando se realizan actividades que requieren máxima concentración. Lo más curioso es que una bebida descubierta por accidente hace miles de años sigue formando parte de nuestra vida cotidiana. Muy pocas sustancias han acompañado al ser humano durante tanto tiempo, desde unas frutas olvidadas bajo un árbol hasta las enormes industrias modernas. El alcohol ha recorrido prácticamente toda la historia de nuestra especie y probablemente seguirá formando parte de ella durante muchos años más. Quizá nuestros antepasados nunca imaginaron
que aquella fruta fermentada que encontraron por casualidad daría origen a una tradición presente en casi todos los rincones del planeta. Una tradición que ha sobrevivido al paso de imperios, civilizaciones, revoluciones y generaciones enteras, porque algunas de las historias más importantes de la humanidad no comenzaron en un palacio, ni en un laboratorio, comenzaron por accidente, cuando unas diminutas levaduras hicieron su trabajo, y un ser humano sintió curiosidad por probar el resultado. A veces, los descubrimientos que cambian el mundo, no nacen de grandes inventos, sino de la simple curiosidad de alguien dispuesto a probar algo completamente nuevo.